En el capítulo anterior, nuestros valientes protagonistas se encuentran en un bosque desolado, abandonados por la caravana de Vistani con la que viajaban. Para su desconcierto, Selene, su compañera, ha desaparecido sin dejar rastro. En medio de la incertidumbre y la sensación de peligro inminente, deciden dirigirse hacia las escasas señales de civilización que logran vislumbrar. En su camino, hacen un inquietante descubrimiento: el cadáver de una figura humanoide, aparentemente asesinada, junto a una tétrica nota que habla de apariciones que adoptan formas que parecen personas con rasgos más monstruosos. A pesar del horror que los rodea, continúan su avance y llegan a una muralla custodiada por dos enormes estatuas de piedra. Una nota adherida a la pared les revela que los Vistani pasaron por allí y, aunque se disculpan por haberlos dejado atrás, les piden que atiendan un problema local en una mansión cercana. Las imponentes estatuas se mueven, permitiéndoles el paso hacia la muralla. Al adentrarse en la mansión, se topan con Rosa y Espino, dos niños que la habitan y que, aterrorizados, les confiesan que cosas horribles suceden allí y que sus propios padres están involucrados en el problema. Los hermanos temen particularmente el sótano y suplican ayuda a nuestros héroes. Sin embargo, al ingresar a la mansión, descubren que, a diferencia de las sombrías historias contadas por los niños, esta se ve extrañamente habitada. Una mesa está puesta con comida apetitosa, cuadros detallados generan intriga, cuartos iluminados, muebles en orden. A pesar de las apariencias, la casa emana una sensación de oscuridad y misterio. Nuestros héroes continúan adentrándose en la mansión, directo a un estudio donde encuentran una serie de libros. Cari se estremece al leer la historia que se desarrolla en uno de ellos, su propia vida, pero con un desenlace horripilante en el que es asesinado por una sombra misteriosa. En ese momento, Rene entra alerta de un posible ataque sobre su compañero, termina observando una extraña luz brillante detrás de un librero. El suspenso se apodera del ambiente. ¿Qué secretos se ocultan en la mansión? ¿Dónde está el resto de la familia Durst? ¿Quién está escribiendo la historia de Cari? ¿De dónde viene la luz? Solo una manera de responder todas las preguntas: seguir envolviendo en esa atmósfera de pesadilla. El destino es incierto y las sombras inquietantes que se ciernen sobre ellos prometen un desafío. Tal vez nuestros héroes se encuentren a la altura.